Continuamos. Y bueno, a manera de conclusión, doctor Ricardo, por favor, cuéntenos esto que nos comentaba en el último bloque. Adelante. Sí, cómo no. Mire, hay una frase que me gusta citar mucho de uno de los economistas más importantes y trascendentes del siglo pasado, pero que sus ideas siguen funcionando. Me refiero a John Maynard Keynes, que en todas las profesiones lo analizan, algunas de manera elemental. En economía, pues es un pilar de la ciencia económica, ¿no? Él dice que las ideas de los economistas normalmente son ideas que retomamos de economistas difuntos. Y sí, efectivamente, aunque Keynes murió en 1946, siendo director del Banco Central de Inglaterra y siendo artífice de los acuerdos de Bretton Woods que dieron origen al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y a la actual Organización Mundial de Comercio, los tres pilares globales. Él señalaba en su principal texto que deben ir ligadas para que una economía tuviera crecimiento permanente, tenía que armonizar y funcionar en paralelo la política fiscal y la política monetaria. Y la política fiscal pues la maneja la Secretaría de Hacienda, es todo lo relacionado con los impuestos, en fin, los gastos. Y la política monetaria la maneja el Banco de México, ahora con su carácter, bueno, desde el 94 que los neoliberales le dieron la autonomía. Y que mantiene 251,000 millones de dólares. No sé por qué no los mueve, pero bueno, debe haber alguna explicación, yo la desconozco. Planteo esto porque hoy en México, sobre todo a la luz de la aprobación ya y de la ejecución del presupuesto 2026, pues tenemos 10.1 billones de ingresos y en consecuencia como su contraparte el gasto, 10.1 billones de gasto público. Que, como ya dije, una parte importante se va a la deuda pública, o sea, no los 10.1 billones. Con el correr de los años neoliberales y el correr de estos últimos 7 años de transformación, se ha ido empezando otra vez a aumentar la crisis fiscal, o sea, la diferencia entre los ingresos y los gastos. Están creciendo de manera exponencial los gastos por las obras públicas, por la deuda pública y por otros requerimientos financieros, mientras que los ingresos se han mantenido estancados. Lo cual nos lleva a los economistas a discutir, y no digo que yo tengo la bola mágica, ¿no? A debatir, a discutir, no solamente en los órganos del Congreso o del Senado, el imperativo de una reforma fiscal integral, progresiva. O sea, en la última reforma fiscal seria que se trató a fondo fue en 1980, cuando se instauró el IVA, el impuesto al valor agregado. De ahí en adelante ha habido parches fiscales nada más. El último fue el del 2013, todavía en el gobierno de Peña Nieto. Pero hoy lo que se requiere es una reforma fiscal a fondo que nos permita captar ingresos de los deciles. Un decil es una unidad estadística que nos permite saber los ingresos de la clase pudiente a la clase pobre, de tal suerte que el decil 10
es el decil de más altos ingresos y el decil 1 es la pobreza. Y así van subiendo. Cada decil son 10 deciles. Es una estratificación de los ingresos familiares. Entonces, según la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo, México, de la que México forma parte, tenemos el porcentaje más bajo de ingresos, el más bajo de ingresos, alrededor del 22%, cuando por ejemplo en Francia es del 40%, de Inglaterra 43%, en Estados Unidos 40%, en Cuba incluso 40%, ¿no? Y nosotros el 22%. Y no nos hemos querido, ni López Obrador quiso moverlo, porque no se vayan a asustar los capitales o con el petate del muerto. Ahora, a nivel de América Latina, la CEPAL, la Comisión de Estudios para América Latina, tiene calculados los ingresos fiscales y, de todos los países latinoamericanos, y México ocupa el último lugar también, solo el 17%. Cuando en Argentina es del 35%, en Brasil es del 38%, y así hasta en Ecuador, México y Haití están casi iguales. Entonces, estas dos evidencias empíricas, como le llamamos nosotros, los economistas, tanto de la OCDE a la que pertenecemos, como a la CEPAL de la cual formamos parte, son dos puntos importantes para decirle a los políticos, decirle a la presidenta que se arme un gran consenso o se discuta, se debata. Yo no estoy diciendo de que sea de hoy para mañana, pero sí reconocer la necesidad de una reforma integral, progresiva, que grave a los que tienen más y exente a los que tienen menos. Es decir, 1, 2 y 3 quedan exentos de impuestos. El decil 3, 4, 5, 6 y 7, ahí empieza, ¿no? Progresiva, no el 10%, el 15%, va subiendo el porcentaje ¿no? Incluso a las herencias. Entonces, pero esto, repito, desde el 80, o sea, pues ya tenemos más de 40 años, que no hay una reforma fiscal de esta naturaleza. Y entonces, esta sería una parte, digamos, una pierna. La otra pierna es la política monetaria. O sea, tiene que ir acompañada de una reforma al Banco de México para que las tasas de interés también se estén en concordancia. Esto ya se pudo hacer en algún momento. El mejor momento que ha tenido México en su historia reciente es el llamado desarrollo estabilizador. En la época de Ortiz Mena, que fue secretario de Hacienda, y el maestro Rodrigo Gómez, que fue director del Banco de México. Hicieron una reforma fiscal, generaron un modelo de desarrollo y en esos 20 años que duró, 22 años, México tuvo un crecimiento de 6.6% en promedio. Brincos diéramos hoy por tener un crecimiento así. Para el 26, por ejemplo, ahorita, en el 25 terminamos con el 1%. Con trabajos llegamos. El 26, yo creo que es imposible calcularlo con todo este remolino complejo que está ocurriendo en el mundo. Entonces, finalmente yo remataría, yo no le pondría un nombre tan... la economía, a final de cuentas, sí tiene que ver con la sociedad, es economía política,
Yo le llamo economía alternativa en lugar de humanismo mexicano. El humanismo mexicano es un concepto más de político, un concepto más amplio que abarca toda la sociedad. En cambio, la economía alternativa es un poco una alternativa al neoliberalismo, porque no se ha ido el neoliberalismo, creo que debo decirlo, ¿no? Todavía está presente en muchas acciones de la Secretaría de Hacienda. Eso hay que decirlo y lo podemos decir nosotros. No soy funcionario para que mañana me corran, ¿no? Pero hay que decirlo. Necesitamos una voz, necesitamos una serie de colegios como el nuestro que hable profesionalmente, colegiadamente y que se invite a la academia a que aporte. Yo ahí cerraría mi participación. Muchas gracias, doctor Ricardo. Muy interesante su propuesta y bueno, ojalá después podamos extendernos en otra ocasión porque ya se nos acabó el tiempo, pero da para una larga charla. Muchísimas gracias, Dante. Doctor, por favor, a manera de conclusión. A manera de conclusión, muy ejecutivo, en la misma línea de pensamiento de aumentar los ingresos fiscales, pero sobre todo, y aquí sí pongo el dedo en la llaga, de manera progresiva. Es decir, no se trata de hacer una reforma fiscal a rajatabla, como se han hecho incluso parches fiscales, ¿no? Se trata de hacer una reforma fiscal sumamente pensada en todo caso, con los suficientes consensos, pero sobre todo de carácter progresivo. Y en ese sentido creo que hay muchísimo que hacer, porque tú garantizas recaudación de impuestos cuando tienes actividad productiva. Pero para que tengas actividad productiva, lo que tienes que tener son fuentes de ingresos regulares. ¿Cuál es uno de los grandes retos actualmente en México? La informalidad. La informalidad que ha crecido y que tú te la encuentras en cualquier esquina, en cualquier banqueta, esa informalidad no te genera recaudación. Esa informalidad es actividad económica, sí, ingresos, sí, para ciertos estratos de la población, pero no generan recaudación. Si tú no formalizas esa relación o esa inserción productiva a una actividad, si tú no lo formalizas y lo registras, eso no te genera ingresos. De manera tal que la informalidad, ¿cómo la tenemos que de alguna manera atacar? Muchas en gran medida con inversión. Y aquí voy al punto medular del asunto. La inversión bruta fija en los últimos 2 años, 3 años ha decaído. Ha decaído a grado tal que no hay reposición de equipo en las empresas, no hay reposición de equipo en las fábricas, es muy lenta la adquisición de nuevos equipos y lo que tienes son equipos que se te están depreciando. Luego entonces no tienes una actividad, digamos, estratificada en términos de adquirir maquinaria como bienes de capital que te generen más producción o que te incrementen la productividad, porque también de eso se trata, incrementar la cantidad de producto que cada mexicano aporta, ¿no? al flujo económico. Pero buena parte del asunto de la falta de inversión bruta fija, que es un indicador clave para la reposición de la inversión y para el crecimiento y por supuesto para aumentar la productividad de tu país, depende precisamente de una insuficiente política monetaria. Y aquí van las reformas que mencionaba el doctor. México tiene un spread entre tasa activa y tasa pasiva impresionante. Mientras que el Banco de México ha reducido la tasa referencial, ¿no? La que te pagan por tener ahorritos en el banco, te pagan el 7% en un pagaré. Tú vas al banco y le pides un préstamo y te cobran el 34% de tu pasivo. Entonces, entre lo que tú puedes generar como rendimiento financiero, como tasa activa, contra lo que te cuesta pedir dinero como tasa pasiva, el spread es gigante. Si nosotros no regulamos, insistimos en la regulación de tratar de someter o de presionar al sector bancario y financiero para que reduzca el nivel del costo del dinero, de sus préstamos bancarios, difícilmente vamos a aumentar
los procesos de inversión formal en la economía. Entonces, ahí hay grandes retos que tienen que ver con reformas en lo monetario, con asegurarnos suficientes niveles de inversión y productividad y, por supuesto, aumentar la recaudación, aumentar los ingresos públicos de manera progresiva, de manera que se cumpla uno de los propósitos de la política fiscal, que es la redistribución de los ingresos entre los sectores económicos. Es cuanto. Pues muchísimas gracias. Grandes retos, grandes oportunidades. Lo que sí es que la cuarta transformación con un enfoque humanista genera una economía más estable, con bienestar. En eso no cabe la menor duda, seguimos avanzando. Fue un placer atenderle, servirle y nos estamos viendo aquí como siempre. Hasta luego.